Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y les va a dejar pensando. Vamos a desentrañar juntos ese intrigante título, Kerem le dice a Ande, iré por ti. El mensaje secreto. ¿Se imaginan la cantidad de historias, dramas y pasiones que pueden esconderse detrás de unas pocas palabras aparentemente sencillas? Eso es precisamente lo que exploraremos hoy. Vamos a analizar las posibles motivaciones, los contextos, las implicaciones y, sobre todo, la carga emocional que puede haber detrás de una frase tan potente como esa. ¿Quién es Kerem? ¿Quién es Ande? ¿Qué significa realmente iré por ti en este contexto? ¿Y cuál es ese mensaje secreto que quizás solo ellos dos entienden? Prepárense para un viaje por las profundidades de las relaciones, las promesas y los misterios. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar a desgranar este misterio. Kerem le dice a Ande, iré por ti. El mensaje secreto. Cuando escuchamos esta frase, lo primero que nos viene a la mente es una promesa, una declaración de intenciones poderosa. Pero, ¿qué tipo de promesa? ¿Es una promesa de amor, de protección, de rescate, de venganza? Las posibilidades son infinitas y es ahí donde reside la magia de este tipo de frases. Podríamos estar ante una historia de amor épico, donde Kerem, quizás enfrentando obstáculos insuperables, le asegura a Ande que luchará incansablemente por estar a su lado. Imaginen una situación en la que ambos están separados por circunstancias adversas, tal vez por familias enemistadas, distancias insalvables o incluso por un malentendido que los ha alejado. En ese escenario iré por ti se convierte en un grito de esperanza, un compromiso inquebrantable de superar cualquier barrera. Sería la reafirmación de un sentimiento profundo, la certeza de que, pase lo que pase, Kerem no se rendirá. Por otro lado, iré por ti también puede tener un matiz más protector. Quizás Ande se encuentra en una situación de peligro, amenazada por alguien o algo. Kerem, al enterarse, lanza esta frase como una advertencia a quien sea que intente hacerle daño y, al mismo tiempo, como un consuelo y una garantía para Ande. No te preocupes, yo estoy aquí, yo me encargo, vendría a decir. Este tipo de mensajes transmiten una sensación de seguridad, de alguien que está dispuesto a defender a quien ama con uñas y dientes. Y luego está la interpretación más sombría, iré por ti como una promesa de venganza. Imaginen que Ande ha sido traicionada, herida o perjudicada de alguna manera. Kerem, impulsado por la rabia y el deseo de justicia, o quizás de desquite, le dice a Ande que se encargará de aquellos que le han hecho daño. Esto no se va a quedar así. Por ti voy a hacer que paguen. Esta lectura añade una capa de drama y tensión, sugiriendo un conflicto mayor, quizás incluso una guerra personal. Pero lo más fascinante de todo es el añadido, el mensaje secreto. Esto le da a la frase un nivel de profundidad y exclusividad. ¿Qué significa que sea secreto? Podría ser un código entre ellos dos, algo que solo ellos entienden y que les permite comunicarse de forma cifrada. Quizás es una frase que han usado antes en momentos importantes de su relación, y ahora, al repetirla, Kerem está invocando esa historia compartida, reforzando la conexión entre ellos. El mensaje secreto también podría referirse a que la verdadera intención detrás de iré por ti no es obvia para el resto del mundo. Tal vez Kerem está hablando de algo que va más allá de lo que las palabras literales sugieren. Podría ser una metáfora o una referencia a un plan que tienen en marcha, o incluso una forma de decirle a Ande algo que no puede expresar abiertamente por miedo a ser escuchado o malinterpretado. Piensen en películas o libros donde los protagonistas usan frases clave para comunicarse sin levantar sospechas. Imaginemos un escenario donde Ande está en una situación de peligro inminente y Kerem, sin poder hablar libremente, le envía este mensaje. Para Ande iré por ti es una señal clara de que él sabe lo que está pasando, que está al tanto de la amenaza y que está viniendo a ayudarla. El mensaje secreto sería la comprensión tácita de que Kerem no solo vendrá, sino que traerá consigo un plan,
o quizás que esta frase es la señal para que ella inicie su propia parte del plan. Otra posibilidad es que el mensaje secreto sea la clave para entender el verdadero objetivo de Kerem. Tal vez iré por ti no significa que él va a buscar a Hande, sino que él va a luchar por lo que ella representa, por sus ideales, por su libertad. O tal vez, y esta es una idea más retorcida, el mensaje secreto es que él va a ir a por ella en el sentido de recuperarla, quizás si ella se ha ido o ha sido separada de él. Pensemos en las distintas personalidades que podrían tener Kerem y Hande. Si Kerem es impulsivo y apasionado, iré por ti podría ser una declaración espontánea de amor o valentía. Si es calculador y estratégico, podría ser parte de un plan más grande, y el mensaje secreto sería la clave para ejecutarlo. ¿Y Hande cómo reaccionaría? ¿Con alivio, con miedo, con determinación? Su respuesta a este mensaje sería tan reveladora como la frase misma. La belleza de un título como este es que invita a la especulación, a la creación de narrativas. Cada uno de nosotros, al leerlo, proyecta nuestras propias experiencias, nuestros miedos y nuestros deseos. Lo que para uno significa un acto heroico, para otro puede ser una advertencia. Lo que para uno es una declaración de amor, para otro puede ser el preludio de un conflicto. Consideremos el contexto cultural en el que podría surgir una frase así. En muchas culturas, la lealtad y la protección de los seres queridos son valores muy arraigados. Una frase como iré por ti resonaría fuertemente en esos contextos, simbolizando un compromiso profundo y un sentido de responsabilidad ineludible. Ahora, profundicemos un poco más en el mensaje secreto. ¿Podría ser un secreto que comparten solo ellos dos, algo que los une de una manera única y especial? Quizás un recuerdo, una experiencia traumática que vivieron juntos, o un sueño que comparten. Al decir iré por ti y al ser un mensaje secreto, Kerem estaría activando ese vínculo, recordándole a Hande que no están solos, que hay una historia, un pacto entre ellos que los fortalece. Pensemos también en las implicaciones a largo plazo de una promesa así. Si Kerem realmente va por Hande, ¿qué sucederá después? ¿Logrará su objetivo? ¿Habrá consecuencias? ¿Y Hande qué papel juega en todo esto? ¿Es una figura pasiva que espera ser salvada, o es una participante activa en su propio destino? La frase nos deja con muchas preguntas abiertas, y eso es lo que la hace tan cautivadora. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia imaginación. ¿Qué les gustaría a ustedes que significara esta frase? ¿En qué tipo de historia les gustaría que Kerem y Hande estuvieran involucrados? ¿Prefieren un romance apasionado, un thriller lleno de acción, o un drama conmovedor? Me encantaría leer sus interpretaciones en los comentarios. Para resumir, hemos explorado las múltiples facetas de la frase, Kerem le dice a Hande, iré por ti. El mensaje secreto. Hemos considerado la promesa implícita, la posible dualidad de sus intenciones, y el misterio añadido por el mensaje secreto, que sugiere un significado más profundo, un código entre ellos o una intención oculta. Hemos reflexionado sobre cómo el contexto, las personalidades y las experiencias previas podrían influir en la interpretación de estas palabras. Ha sido un placer sumergirnos en este intrigante título con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido tan interesante y estimulante como a mí. Recuerden que al final las historias las construimos entre todos, y sus ideas y perspectivas son muy valiosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más importante para nosotros. Si disfrutaron de lo que escucharon y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguimos creando este tipo de contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.